Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y bueno, vamos a platicar a continuación del sector asegurador. ¿Cuáles son las estadísticas que tienen en lo que va de este año? Y bueno, en general, ¿qué variaciones hay con años anteriores? Está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a mi querido José Ramón Proal Mantilla. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Te abrazo desde aquí. Oye, pues fíjate que me llamó mucho la atención cuando hiciste la sugerencia de este tema, porque realmente creo que a través de las variaciones que puede haber en el sector asegurador, te puedes dar cuenta un poco también de cómo está la economía de determinado lugar, ¿no? Porque sabemos que aunque decimos que los seguros son una inversión, muchas veces es lo que se deja casi al final, ¿no? Para poder invertir precisamente y primero cubres quizá otras cosas y ya después te vas con esto de los seguros. Entonces, creo que sí nos da un pulso muy interesante de cómo está la economía en un país o en una ciudad, ¿no? Sí, fíjate que a pesar de que ya somos ahora la economía número 12 del mundo, ¿no? De acuerdo a los datos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, sigue siendo el tema del seguro una asignatura pendiente. Hay estadísticas en donde se menciona que solamente 3 de cada 10 mexicanos tiene contacto, acceso o conocimiento de una póliza de seguro. Y muchas veces no es necesariamente por, digamos, esta cultura o este involucramiento que pues debería ser parte de la economía, ¿no? ¿Por qué debería ser parte de la economía? Porque al final cuando vienen desastres como Acapulco recientemente, pues un gran salvavidas es el seguro. Si tienes una casa, si tienes un departamento y de repente ocurre algo como lo que sucedió, pues automáticamente el negocio sigue en marcha, te recuperas tu vivienda, me explico. Entonces es parte de la economía de cualquier país desarrollado y en nuestro país sigue siendo un tema pendiente. Solamente el 30% de la población ha tenido contacto o tiene contacto con seguros. Y es que en alguna ocasión tú lo comentabas, ¿no? Lo ideal es tenerlo y no usarlo. Y ya si lo llegas a necesitar, pues lo tienes y eso te quita un gran peso de encima. Sí, por ejemplo, si hablas del caso de la salud, ¿no? Gastos médicos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, de ese 30%, o sea, de 3 de cada 10, solamente uno tiene una póliza de vida, o sea, de un seguro de vida. Y muchas veces está relacionado con un crédito personal, con un crédito de automóvil, está relacionado con mi trabajo, no necesariamente que yo haya tenido la conciencia de contratarlo, ¿no? Sino al final tiene que ver más con las circunstancias laborales o lo que sucede en mi entorno, ¿no? Y luego, por ejemplo, te vas al seguro de auto, ¿no? Y ahí la estadística todavía baja un poquitín, ¿eh? O sea, ahí estás hablando de que 2.5 de 10 autos están asegurados actualmente. Y luego ya te vas a gastos médicos o a las pólizas de salud y ya estás hablando de que solamente 1.5 de cada 10 tiene una póliza de este tipo, ¿no? Entonces, insisto, si bien la cultura o el speech es más vale tenerlo y no necesitarlo, todos estamos en riesgo de salud, todos estamos en riesgo de salir y chocar, todos estamos en riesgo de perder la salud, la vida y dejar personas queridas con algún pendiente económico, ¿no? Y entonces sí se vuelve un issue esto de conversar de seguros, sí se convierte en algo importante conversar como familia, ¿no? De qué parte de nuestro gasto o de nuestro ingreso vamos a destinar a este rubro, ¿no? Claro, ahora en general, ¿cómo podemos decir lo que va de este año, en 2024, qué tan bueno ha sido para el sector de las aseguradoras? Mira, el cierre del primer semestre muestra un crecimiento marginal. Es decir, no decrece, pero muestra un crecimiento marginal también por el aumento en los precios y la inflación. Las pólizas de autos han subido de precio, las pólizas de gastos médicos han subido demasiado de precio, la inflación médica está por encima de la inflación normal o regular que Banco de México publica. Es decir, si este año estamos en inflaciones del 5 o 6%, la inflación médica está en el 8 o 10%, ¿no? ¿Qué significa inflación médica? Consultas, medicinas, hospitalización, ¿me explico? Todo eso influye. Entonces, el crecimiento marginal en primas, o lo que le llaman resultado de explotación retenido en seguros, hay un crecimiento marginal, pero mucho es afectado no por el número de pólizas, sino por el incremento de los precios. Y eso también es importante. Y fíjate, mientras te escuchaba, yo decía, bueno, ¿qué será considerado
mejor para el sector de las aseguradoras, porque a final de cuentas, creo que si mencionamos el número de pólizas que están disponibles o que sean, o que se tienen vigentes, pues es un dato, pero también el número de gastos que han tenido las aseguradoras también da como señal, pues el que se han presentado más incidentes, ¿no? O que han aumentado los precios. Entonces ahí es un poco contradictorio. Sí, mira, al final el sector de seguros, como el sector bancario, como el sector financiero en general, se habla de dinero, ¿no? Habla del manejo o de la administración de recursos financieros. Seguros no es la excepción. Sin embargo, por ejemplo, pues acaba de haber un evento ciclónico importante en el sur del país, ¿no? Estamos al pendiente, ¿no? De huracanes, ciclones, que pues, regularmente no azotaban y que hoy por el cambio climático son más propensos, inclusive en nuestra ciudad, pues ha habido granizadas atípicas, ha habido inundaciones atípicas, caídas de árboles, ¿no? Hemos tenido solicitudes de reclamación de caídas de árboles, ¿no? Cosas muy poco comunes que no están presupuestadas en los gastos, ¿no? Entonces, también el sector sufre, ¿no? En el sentido financiero, con estas variables, ¿no? Porque cada vez es más complicado predecir las posibilidades. ¿Por qué? Porque se está reinventando inclusive el tema climático, ¿no? Entonces, sí es un reto, pero cualquier país desarrollado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, si hablamos de Canadá, si hablamos de Europa, habla de niveles de aseguramiento de más del 80% de la población que tiene un seguro, que tiene un seguro de auto, que tiene un seguro de vida, que tiene un seguro de salud, ¿no? Entonces, cuando voltamos a México y estamos hablando de un gap tan grande, ¿no? Que aquí nada más el 30% de la población tiene acceso o conocimiento o familiarización con este tema, pues sí, hablamos de una brecha en donde estamos expuestos a diferentes circunstancias, a diferentes temas, ¿no? Fuera de nuestros alcances, como son los fenómenos hidrometeorológicos, y estamos totalmente sin ningún plan B, sin ninguna protección, sin ninguna conciencia de que pues, nos puede pasar algo y entonces cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a recuperar la inversión. Voy a acotar un poquito. Por ejemplo, en la mañana tenía yo un desayuno, ¿no? Con sector, con personas del sector y personas empresarios y tal. Y me volteé y le preguntaba yo al de al lado, le dije, oye, pues tú tienes una inversión, ¿no? En temas de rolado de metal y de corte metálico en láser, o sea, máquinas que realmente valen un dineral, ¿no? Y le decía yo, ¿qué tipo de seguro tienes? ¿No? Y me decía, no las tengo aseguradas. Y yo, ¿cómo crees? O sea, es tu patrimonio. Si hay un arco voltaico, si hay una diferencia si hay un error humano y te echa a perder la máquina, estás hablando de millones de pesos, sí, pero no lo tengo asegurado. Entonces, bueno, ¿en qué momento vamos a caer en esa conciencia de que el negocio tiene que seguir en marcha y de que es indispensable asegurar tu patrimonio? ¿No? Oye, y por ejemplo, dentro del menú de opciones, ¿no? Que puede ofrecer una aseguradora, ¿cuál es el seguro más socorrido? Actualmente el seguro de vida. El seguro de vida es el más socorrido y tiene que ver mucho con los créditos. Si tienes un seguro, si tienes un crédito de casa, por Infonavit, por donde me digas, vas a tener un seguro de vida. Si tienes un seguro de auto, por ejemplo, apenas ayer el sector automotriz sacaba estadísticas, ¿no? De que 6 de cada 10 vehículos, si mal no recuerdo, son comprados a crédito, vas a tener un seguro de vida, ¿no? Entonces, el seguro de vida es el más usual, pero no está relacionado a una conciencia de prevención, sino más a deuda. Claro, y aquí también sería interesante o sea, mencionabas, ¿no? Que 3 de cada 10 tienen algún tipo de seguro, pero creo que esto aquí en México no se ha dado como una especie de obligación. Yo recuerdo y lo hemos platicado en otras ocasiones. Por ejemplo, en Estados Unidos es imposible que te den tu licencia de manejo, al menos en el estado en el que yo vivía. Eh, es imposible que te den tu licencia si no está asegurado el coche, ¿no? Y es muy específico lo que te piden, porque es tu coche y el otro, ¿no? O sea, no sé cómo se llama ese seguro, Los pero tiene que tener terceros, un sí. tipo de cobertura importante, ¿no? Y eso es Liability, ¿no? En Estados Unidos. exactamente. Y si no lo tienes, no hay forma de que puedas estar circulando, ¿no? Y si te cachan, te meten a la cárcel, así de fácil. Sí, fíjate que nos brincamos mucho porque, por ejemplo, para circular en carreteras federales deberías tener una póliza al menos de daños a terceros.
pues la gran mayoría de nosotros salimos a la calle y esperamos que nadie nos detenga, ¿no? O sea, para sacar una licencia de funcionamiento para operar cualquier negocio tendrías que tener una póliza de responsabilidad civil. Es decir, si hay mecanismos, si hay obligatoriedad, pero también pues, nos arriesgamos y jugamos a que no va a pasar, ¿no? Digamos, tenemos muy arraigada esa cultura. El otro día me decía alguien, no, es que no quisiera yo un seguro de gastos médicos porque no quiero pensar en enfermarme, ¿no? O sea, no quiero atraerlo, ¿no? Dices, híjole, pues no sé qué tanto vaya una cosa de la otra, porque si estás estresado, si estás angustiado, si bajan tus defensas, es muy probable que te enfermes aunque no lo desees, ¿no? O sea, no es un tema, digamos, que puedas prevenir de la mejor manera a través de tu energía, ¿no? O sea, seguramente hay gente que lo hace, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos esa capacidad y entonces necesitamos un seguro de gastos médicos para poder solventar cualquier emergencia. Es como el testamento, ¿no? Que muchas personas dicen, no quiero pensar en morirme. Pues, ¿qué crees? Todos nos vamos a morir, ¿no? Más Es vale lo único dejar que todo tenemos en orden. seguro. Sí, exacto, más vale dejar todo en orden y no heredar problemas. Oye, pero también aquí lo que me llama la atención, y estaba escuchando una decisión aquí en Puebla, el Congreso del Estado, en donde decía que ya para el transporte público va a ser necesario que tengan un seguro para el viajero. Y cuando di la nota, dije, ¿a poco no existía? ¿A poco no lo tenían? Porque uno pudiera pensar, oye, te subes a un microbús o te subes a un transporte público, pues yo supondría que tienen algún tipo de seguro y resulta que no era obligatorio. Sí, más que nada, se supone que ya estaba implementado, se supone que para la revista vehicular, se supone que para las placas se supone. Pero además es para mí, o sea, y luego lo platico con personas en diferentes sectores, es también un tema de conciencia. O sea, si manejas un tractocamión que muchas veces va sobrecargado con 40 toneladas, pues hay muchas posibilidades de que si te llegan a fallar los frenos tengas un catastrófico. Y si hablamos del transporte público de pasajeros, oye, en la cotidianidad pues vas a transportar 1,000, 2,000, 3,000 personas por camión al día, ¿no? O qué sé yo. Pues hay muchas probabilidades, o sea, olvídate es simplemente probabilidad de que algo suceda, de que al momento de que se bajen del transporte tires a la persona, como a todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha sucedido que nos tiren del camión, ¿no? O que nos tiren de la combi, o que nos tiren del microbús, ¿no? Y pues ahí el que se tiene que hacer responsable es el chofer, ¿no? Y luego también está esta costumbre de la reclamación, ¿no? De ya me tiró, pues en otros países es, bueno, te voy a demandar, ¿no? Y voy a poner, voy a darle seguimiento a mi proceso legal y vas a pagar las consecuencias. Y aquí también, pues eso es una asignatura pendiente en el sentido de que, pues, ¿para qué ya? ¿No? Mejor me sacudo, me pongo hielito, ¿no? Y un desinfectante, ¿no? Para la raspada y sigo adelante, ¿no? Nos quedan un par de minutos, José Ramón. ¿Algún dato que quieras compartir que no te haya preguntado? Más que nada, Gil, yo creo que la propuesta y hablar de estadísticas y cerrar con algún número, yo hablaría de que las personas se involucren con el tema de los seguros, que platiquen en familia sobre el tema de seguros, que vean por dónde pueden empezar, cuál es la parte más susceptible. Es decir, si soy un papá y tengo tres, dos, cuatro hijos y soy el sostén de la familia, pues tendría yo que pensar en un seguro de vida probablemente, ¿no? Si soy un emprendedor que tengo un negocio, tengo un puesto, tengo, vaya, algún tipo de comercio y todo depende de mí, pues valdría la pena pensar en un seguro de gastos médicos, ¿no? Porque pues, si me enfermo, el sostén de la familia se va a terminar, ¿no? Si por ejemplo, salgo a la calle y ofrezco un servicio de plataforma o ofrezco mi auto para trasladar personas, pues pensar en un seguro de auto, ¿no? Entonces, al final es abrir esa conversación, quitarnos ese tabú de que las aseguradoras son estos entes monstruosos que no responden a las expectativas y que están llenos de letras chiquitas, sino al contrario, verlos como unos aliados. Y lo que yo siempre te he dicho, yo nunca he conocido una compañía de seguros que se empeñe en decir no te voy a pagar por mis pistolas. Al contrario, es un tema de conversar, de plantar la información correcta, de preguntar bien a qué estoy protegido y cómo va a responder en caso de una eventualidad. Muy bien, pues ahí está la información para que lo meditemos. Mi querido José Ramón, si queremos consultarte, si queremos contactarte, ¿dónde te encontramos? En mis redes sociales, José Ramón Proal, me pueden encontrar. Con todo gusto puedo resolver sus dudas, platicar, orientarlos y abrir esta conversación que a mí me parece muy necesaria.
Oye, pues te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Abrazo grande, Gil. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana, muy puntuales, 3:30 de la tarde.